Y hoy comienzo una serie. Hoy comienzo una serie por lo menos de 3, 4 predicaciones. No se la pierda y traiga otro. Donde vamos a luchar con el concepto de la esterilidad. Porque hay diversas clases de esterilidad. Y cuando hay esterilidad, Dios sabe cómo manejar ese proceso. No necesariamente puede ser, Dios es Dios. Él puede responder inmediatamente, pero también tiene su forma de hacer las cosas. Entonces usted que está en ese proceso comprenderá y entenderá cómo Dios maneja las cosas. Capítulo 12 del Génesis. Dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete de la tierra. Vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Ojo con esto, porque esto lo vamos a examinarlo a ver cuando habla de cada nación. ¿Qué es esa nación? ¿Cuál es esa nación? Grande. Y me encanta, ¿verdad? Porque hablaremos de esa nación grande, pero qué chiquita es la nación. A Dios no tiene problema con la pequeñez o la grandeza. Eso es lo más grande de nuestro Dios, ¿verdad? Te bendeciré y te haré famoso. ¿Cuánto les gustaría ser famoso aquí? ¿Se da cuenta? Otro error. Porque si tú ahora, iba a decir hipócrita, no, hipócrita no. Si tú ahora por mucha humildad quieres, yo mejor no digo nada, porque a lo mejor quién sabe qué va a decir. Yo sí quiero ser famoso. Yo sí quiero ser famoso. Pero ¿sabes tú? Invertir en esa fama, no en Hermes Espino, sino en la grandeza del reino. Esa es la diferencia. El problema de nosotros es que siempre lo circunscribimos a nuestra vida. No. Estás equivocado. Y vas a seguir siendo equivocado si tus cosas, tus dones, talentos y habilidades, tú las enmarcas hacia la eternidad y hacia a lo que Dios, para lo que Dios te tiene aquí. Estás perdiendo el tiempo. Y no se trata si tengo propiedades, no se trata si tengo dinero, si soy profesional o no soy profesional. No se trata de esas cosas. Se trata de entender de que estoy aquí por propósito y con propósito. Y que lo que yo tengo debo invertirlo, lo que Dios me permite tener. Porque escuche, la vida es un fideicomiso. Eso quiero explicarlo. Eso se me vino pronto porque lo amarré con cuestiones legales. Es un fideicomiso. Tú eres simple mayordomo. Ahora, el asunto es si eres mayordomo fiel o eres un mayordomo infiel. Y lo tremendo de esto es que Dios nos ha dado libertad, libre voluntad, libre albedrío para escoger qué hacer. Eso es interesantísimo. Te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otro. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Aleluya. Por medio de ti. Eso es grande. Eso es poderoso. Todas las familias de la tierra tendrán bendición por ti. Cuando hoy los parlamentos están, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Legislando, ¿verdad? Por ejemplo, ahora hay un parlamento europeo legislando para presentar ¿cuántos? 16 nuevos modelos de familia. ¡Qué locura! Pero a ti y a mí nos toca enfrentarnos a eso. Y nosotros vamos a decidir que cuál clase de familia tendré yo en mi casa. Si la que aquellos dicen que hay que tener o la originaria, la que Dios dice. Yo prefiero quedarme con la de Dios. Me pasé, ya le quité 5 minutos al predicador. Yo me quedé pensando en esto. Y yo dije, wow, yo necesito que Dios me ayude a hacer entender el tema de la esterilidad. Y repito, no se pierda esto porque yo comencé esta serie esta semana y si el Señor me lo permite, continúo por 2, 3 domingos más aclarando cosas que le van a servir a usted a entender, a comprender de qué se trata esta vida. Y yo dije, Señor, ayúdame. Y inmediatamente dice, ¿cómo no? Y
me trajo a la mente una persona que es de la iglesia, que es un profesional, es un médico, es un científico. Y le dije, doctor, ¿usted cree que usted me puede ayudar con esto? Y me dijo, para luego es tarde. Y yo quiero llamar aquí, ¿verdad?, con mi corazón lleno e hinchido de alegría, ¿verdad? Casi canto el himno nacional. Al doctor David Méndez, ¿sí? Él es un conocedor, él es un estudioso, él es un científico, ¿verdad? Y que nos ayude, doctora, a entender este tema. Este púlpito se lo entrego con mucho temor y temblor. Gracias, doctor. Y que Dios le bendiga. Está frío, doctor. ¿Qué le pasa? Es que esto aquí no es fácil, le digo. Aló. Estamos para El pastor escucharlo. Hermes siempre nos pone a pensar y luego nos ayuda a tomar pasos en dirección correcta al servicio de Dios. No crea que pararse aquí es tan fácil. Las rodillas me están temblando, pero yo quiero ser fiel al Señor. Como dije, el pastor siempre nos pone a pensar, y en antes que hablaba de cómo estábamos cantando sin concretizar exactamente lo que decíamos en nuestra alabanza, un sacrificio vivo, un sacrificio quemado o un sacrificio de sangre. Yo creo que el Señor ha sido claro en nuestros tiempos. Él quiere un sacrificio de obediencia, un sacrificio en donde nosotros busquemos su rostro cada día de nuestras vidas. Le hagamos caso a la palabra de Dios, nos las aprendemos y la ponemos por obra. Ese es el sacrificio del cristiano que le está esperando. El Señor mismo dijo, eres mi amigo, obedéceme. Obediencia quiero. Hemos pasado 3 años difíciles de pandemia. Esta iglesia ha sobrevivido y se levantará, porque es el deseo de Dios que la iglesia se levante y alcance, así como lo hizo ante la pandemia, nuevas alturas. Y ya la semana pasada tuvimos el beneficio de tener una persona de Dios con un conocimiento de la psicología humana que verdaderamente es una joya lo que tuvimos aquí, y que espero en Dios que nos los traiga en cualquier momento de vuelta, porque hay mucha gente necesitada que necesita de todo lo que este Señor conoce. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar al tema que me trajo. El Señor me puso a decir este preámbulo después de escuchar al pastor Hermes. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es David Méndez, yo soy pediatra neonatólogo, he trabajado por 38 años atendiendo el nacimiento a niños. La verdad es que el nacimiento de un ser humano es una cosa tan exactamente diseñada por Dios que mi trabajo la mayoría de las veces es no hacer nada. Sin embargo, no siempre ocurre así. A veces hay niños que nacen prematuros, hay otros que nacen posmaduros, otros que nacen infectados. Ahí las cosas se complican y ese es mi trabajo, hacer que las enfermedades que afectan al recién nacido una vez que nacen no les permita, yo les ayude a permitir seguir viviendo con la ayuda de Dios. Pero antes de empezar, yo quisiera orar y que Dios dirija lo que aquí tengo para compartir, que no salga nada de mi boca que no esté dentro de su voluntad. Así es que si lo tienen a bien, oran conmigo. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, en tu templo, en tu casa, compartiendo tu palabra. Te pedimos sencillamente que tú abras nuestro entendimiento y que cada cosa que salga de mi boca sea para edificación de tu pueblo, Señor. Que todo lo que aquí se diga esté dentro de tus expectativas y que el pueblo salga edificado, honrando y glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, aquí nosotros tenemos una imagen que me gusta siempre empezar con una imagen, y este es un dibujo
del escultor y pintor florentino Leonardo da Vinci. En él podemos ver lo que esa esfera que es un útero humano, y dentro del útero humano está una figura que es un niño, un recién nacido. Parece que Leonardo, en los últimos 10 años de su vida, el escultor tenía que aprender anatomía humana porque tenía que luego pasarla al bloque de mármol, todas las características del cuerpo de un ser humano. Así es que ellos eran muy estudiosos de la anatomía humana. Sin embargo, puedo decir que aquí Leonardo se equivocó un poquito porque esos hombros de ese recién nacido son como de un adulto, ¿verdad? Considero yo que había la dificultad en esos tiempos de poder tener acceso a verdaderamente cadáveres, ¿no? Era castigado por la ley el poder. Así es que no tenía un pleno conocimiento de la anatomía de un recién nacido. Yo que trabajo con recién nacido me doy cuenta que esos hombros están muy musculosos para ser un recién nacido. La siguiente. Pero entonces quiero empezar primero, como el tema que me pidió el pastor Hermes es hablar sobre esterilidad. Quiero decirles que con mucha frecuencia se usan los términos esterilidad y infertilidad como si fueran sinónimos. Sin embargo, no lo son. Son dos conceptos diferentes. La palabra esterilidad viene del latín sterilitas, que significa que no da frutos, no da frutos. Y la esterilidad, el siguiente, radica su definición en la incapacidad en un año de una pareja que no usa anticonceptivos o anovulatorios de no poder producir un embarazo. O sea, la mujer estéril o el hombre estéril, en un año de estarlo intentando, no puede dejar embarazada a su esposa o la esposa no puede quedar embarazada por alguna causa. Y la infertilidad, la siguiente, es la incapacidad de llevar al término un embarazo de una forma satisfactoria. Entonces lo que ocurre generalmente con estas mujeres infértiles es que a los 2 o 3 meses tienen pérdidas seguidas, una detrás de la otra, y no consigue el embarazo llegar a un término. La siguiente. En la infertilidad masculina hay varias causas, aunque es de menor incidencia. La principal causa es la baja producción de esperma. Muchas veces esto está relacionado con una infección infantil que se llama rubiola. La rubiola, por eso es bueno vacunar a los niños temprano, desde el 1er y 2.º año, porque la rubiola es causa de anespermia o caída de la población de esperma cuando este individuo llega a la edad adulta. También otra causa frecuente en el varón son las anomalías en las funciones del esperma, espermatozoides con muy baja actividad física y no llegan al sitio donde deben llegar para fecundar. La siguiente, hay otras causas como las obstrucciones que impiden su salida, y esto pudiera ser secundario a infecciones venéreas o infecciones bacterianas que complican un poco, o también puede ser a través de enfermedades crónicas como la diabetes, baja la esterilidad, o también el uso de alcohol o drogas. La siguiente. En la mujer, los problemas más frecuentes son ovulatorios. Y la primera causa es la insuficiencia ovárica. La insuficiencia ovárica es simplemente que no produce suficientes óvulos o no los produce con cierta frecuencia y nunca se llega a completar el ciclo de fecundación. O un ovario poliquístico en donde en realidad también hay mucha dificultad en que en cada periodo mensual posteriormente se restablezca la función uterina y ovárica y se pueda producir una producción de óvulos satisfactoria para que sean fecundados. Algunos trastornos hormonales como el
hipertiroidismo, trastorno de la tiroides, y la diabetes también pueden estar relacionadas. Siguiente. Sin embargo, me toca, y creo que es importante comentar, que todo este proceso de esterilidad o infertilidad lleva a consecuencias psicológicas en la mujer que son importantes. Los psicólogos le llaman crisis vital y hay un desgaste emocional que es cíclico en la infertilidad. Con cada pérdida de un bebé o de un embarazo en forma temprana, vienen periodos cíclicos de esperanza para luego caer en depresión, para luego tener esperanza nuevamente, para luego caer en depresión. Y así hay un desgaste emocional continuo y cíclico que afecta finalmente y puede llevar a trastornos psicológicos importantes, en un 50% de los casos, como pérdida de la autoestima, depresión, celos, envidia, ira. Y todo esto, el manejo de la infertilidad y la esterilidad, tiene un alto costo económico. Los que han experimentado el tratamiento podrán dar testimonio de qué costoso es el manejo de la infertilidad. Sin embargo, ahora las instituciones públicas tengo entendido, están ofreciendo algún tipo de atención o servicio. Ok, siguiente. Es importante que cuando esto ocurra, y por eso esta charla debe ser no solamente tocar el tema, sino dar recomendaciones, que se cuente con la ayuda de profesionales de la salud mental para evitar esas secuelas que pueden ocurrir de un proceso de infertilidad o de esterilidad. Siguiente. Bien, estadísticamente se conoce que el 15% de la población puede tener trastornos de esterilidad o de infertilidad, de los cuales el 33%, un tercio, se le atribuye a los varones y 2/3, el 66%, se atribuye a las mujeres. En el 20% de los casos no se conoce la causa. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios, que es luz en nuestro camino, y cómo la palabra de Dios interpreta este tema? Sabemos que en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, el Señor dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es fácil entender aquí que la procreación es parte de los planes de Dios. Dios creó a la familia y en la familia creó la posibilidad de tener hijos. Y este proyecto de Dios es bien aceptado por Dios. No va en contra de la voluntad de Dios. Asimismo, con el resto de su creación, la naturaleza, hay un plan de Dios al cual se le atribuyó al hombre el poder de gobernar o de poder administrar lo que hay en la naturaleza. Lo que hemos visto es que en nuestra sociedad actual hay un desvío hacia los cuidados que debemos tener con la naturaleza. Estamos afectando los ríos, los mares, estamos los bosques, la fauna marina o la fauna de los bosques afectándola. Y asimismo también en nuestra sociedad actual la familia se ve afectada, no solamente con esto de la procreación, sino aquellas familias que han conseguido procrear, tener una responsabilidad de guiar a sus hijos en los caminos que ya el Señor ha trazado. Siguiente. Hay otros versículos bíblicos en la Biblia que nos hablan de cómo el Señor desea, anhela que nosotros nos multipliquemos y que prosperemos en todo. El Salmo 1, por ejemplo, el Salmo 1 dice que el hombre que teme a Dios es como árbol plantado junto a aguas que corren. Un árbol plantado junto a aguas que corren es un árbol que da frutos. Acuérdense que la definición es
de esterilidad que no da frutos. Pero aquí el Señor dice que nosotros debemos llevar una vida alejados de los encarnecedores, que debemos deleitarnos con su palabra y debemos ser como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo, que sus hojas no caen y que en todo prosperará. Así es que hay indicaciones precisas del Señor en cuanto a prosperar y en cuanto a la procreación en este término. También el Salmo 1:28, ahí claramente, ese es el anterior, Salmo 127, como el Señor confirma que la procreación y el tener hijos dentro de la familia es una bendición de Dios. Dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Seguimos. ¿Por qué entonces? Este es otro versículo en donde hay promesas de Dios, está en Deuteronomio 7, 13, 14, en donde confirma Dios que Él bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, ambas cosas, lo que trabajes y tu familia, y serás bendito, más bendito que todos los pueblos, y no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Este es el deseo de Dios para Israel y el deseo de Dios para su pueblo, que somos nosotros. Siguiente. Ok, pero entonces, ¿qué ocurre en la esterilidad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está dentro de la voluntad de Dios o no está dentro de la voluntad de Dios? El hombre caído trajo como consecuencia las enfermedades y la posibilidad de morir. Antes de la caída del hombre no había esterilidad. Entonces no es consecuencia de Dios que haya parejas que tengan problemas con esterilidad. Es consecuencia de la caída del hombre. Pero Dios tiene el poder, dice la Biblia, de abrir los vientres. Tiene el poder de cerrar y de abrir los vientres. La Biblia está llena de ejemplos de cómo personajes bíblicos importantes que tenían para Dios un trabajo que hacer. Dios, que todo lo conoce antes y después, ya tenía planes con estos personajes que iban a nacer, y muchos de ellos nacieron después de una larga espera de sus madres que padecían de esterilidad. Por ejemplo, tenemos a Ana, la mamá de Samuel, profeta, uno de los grandes profetas. Tenemos también a Abraham y Sara. Sara, ¿se acuerdan? Que tenía más de 90 años cuando tuvo a su hijo Isaac. Y así, en esa misma familia de Abraham, Isaac y Rebeca, los problemas que tuvieron para tener a Jacob, ¿verdad? Y por ahí mismo Jacob y Raquel, también Raquel era estéril y ya pensó que se quedaba sin tener hijos, y ahí oró al Señor, y vino José y posteriormente Benjamín, que era el más pequeño. Y por último, en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Zacarías y Elizabeth, padres de Juan el Bautista. Juan el Bautista, a quien el Señor dijo: no ha nacido otro hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista, y que abrió camino al ministerio de Jesús en la Tierra Santa. Entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento se consideraba, aunque no hay ningún versículo, estuve buscando si había algún versículo que considerara la esterilidad como un causante del pecado en la pareja? Y no lo encontré. Buscando un poquito más, encontré un escrito de un teólogo que la sociedad israelita lo consideraba de esa forma, porque ellos venían ya con un concepto de ley social
del área de Mesopotamia. En esta área de Mesopotamia, si se acuerdan, es donde se instalaron las leyes del Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi era un decreto real que trataba de imponer justicia, un poco rígido. Hasta la lactancia materna estaba contemplada dentro del código, así como ustedes saben que existe el Código Civil, el Código Penal, hay diversos códigos. Bueno, el Código de Hammurabi también dictaba leyes y en ellas habían reglamentos muy estrictos en relación a la esterilidad. Así es que en el pueblo de Israel las mujeres estériles sufrían mucho vergüenza, humillación, inclusive tristeza, depresión si no podían tener hijos. Pero no hay ningún versículo que yo encuentre que la esterilidad en estas mujeres, y especialmente con Zacarías y Elizabeth, vemos que la situación espiritual de las parejas no es condición para determinar si es responsable de su esterilidad, porque dice la Biblia que eran siervos del Señor justos e irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, si Elizabeth y Zacarías eran irreprensibles, ¿cómo estaban padeciendo de esta situación? Seguimos. En cada una de estas historias podemos concluir varias cositas. Primero, es un proceso largo, pero el final es bueno, como la palabra que recibió el pastor. Eso siempre será. Si para ti, en lo que tú estás viviendo hoy día, ya sientes que lo que estás viviendo se está prolongando demasiado, confía en Él, porque el final será bueno. ¿Ok? Usa la palabra de Dios, usa la fe que Él de gracia pone en ti para mantenerte firme en esa lucha que tú estás llevando, porque tú no estás solo. Tú tienes al Todopoderoso contigo. Tenemos al Todopoderoso que nos ha prometido nunca abandonarnos. Si estás pasando por un tiempo de esterilidad o de infertilidad, en cualquiera de las áreas de nuestra vida, porque yo extiendo este concepto de esterilidad también a cosas que le pasan a una vida. Pueda que yo no tenga un trabajo, estoy buscando, pero no consigo, no produzco, no llevo para mi casa. Mi esfuerzo es estéril, siembro y no puedo cosechar. Pero en cada una de estas cosas el Señor está pendiente. Mantente firme y obediente, no cedas. El mundo está en una situación muy delicada y después de la pandemia se han complicado las cosas. Ustedes pueden estar pendientes. Hay corrupción, los gobiernos no dan seguridad jurídica, los hospitales están abarrotados y mal surtidos, no hay medicamentos, el narcotráfico ha penetrado nuestras sociedades, no hay justicia, no hay trabajo, pero hay un Dios. Y esa es nuestra esperanza. Ese es lo que no tienen aquellos que no han confiado, es que no tienen esperanza. Nosotros sí la tenemos. Y nosotros, si va a aplaudirle al Señor, dicen los predicadores, apláudenle fuerte. Nosotros sí tenemos esperanza. Mire, no es casualidad que yo esté aquí. Es muy probable que en estos últimos 2-3 meses ha habido una cosa detrás de la otra en la vida de mi esposa que nos ha llevado a buscar más intensamente de Dios. ¿Okay? Y Dios lo permite porque Él no quiere que ni uno se pierda. ¿Okay? Él no quiere ni que usted se pierda,
que no se descuide de su crecimiento espiritual. Tenga como objetivo cada día de su vida crecer un poquito más. No lo deje de lado, no lo ponga como segunda alternativa, que sea su prioridad. A veces necesitamos estar en una complicación en nuestra vida para entender esto, porque somos duros, ¿verdad? Me incluyo, no crea que porque estoy aquí soy muy diferente. Y quiero, por lo menos, que lo que hoy yo tenga que compartir y dejar en ustedes es el compromiso con Dios de buscarle cada mañana. La esterilidad no solamente se restringe a la procreación, la esterilidad también se ubica dentro de nuestra vida cristiana. Ofrenda de sangre, hay cristianos en las zonas donde el cristianismo es perseguido, que están dando su sangre. Nosotros aquí no somos perseguidos. Nos congregamos con toda libertad. Podemos llegar en aire acondicionado, con pastores amorosos que tienen cuidado de nosotros. Y mismo así, a veces descuidamos nuestro crecimiento espiritual. No vamos a la escuela bíblica, no participamos de las actividades. Estamos descuidándonos. La iglesia ahora tiene que crecer y tiene que surgir. Y todos y cada uno de nosotros somos parte de esto. No podemos actuar negligentemente con lo que Dios quiere y los propósitos que Dios quiere con cada uno de nosotros. Tal vez en el pasado lo hicimos. No repitamos. No podemos llevar una vida cristiana de apariencia. Hay un pasaje en donde el Señor Jesús tiene hambre, y el Señor Jesús tiene hambre de almas. Él quiere que ninguno se pierda, dice la palabra de Dios, que todos vayan al arrepentimiento. Y Jesús pasa por una higuera que tenía hojas muy verdes y se veía muy bonita, pero cuando llega a la higuera, esa higuera no tenía frutos y él era hambre. Y el Señor maldijo la higuera. Y al día siguiente la higuera se secó, porque era una higuera que no daba frutos. Ahí hay una advertencia, nos dice, comencemos a dar frutos. Sin embargo, hay otra historia y está en Lucas. Yo creo que ya me perdí de lo que quería, porque creo que el Espíritu me llevó por otro lado y bueno, a no ver papeles y hablarle con el corazón a cada uno de ustedes. Amén, hermano. Aplauden fuerte. Bueno, lo que les quería decir es que hay otra historia. Pásela para ver, hay una historia de otra higuera. Esa parábola de la otra higuera dice que había un hombre que tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. La planta no daba fruto por 3 años. Es muy probable que en la pandemia no dimos mucho fruto, fueron 3 años de pandemia, ¿verdad? Y el hombre, el dueño de la viña, tenía intención de cortarla. Me achete con esa planta que no produce nada y está consumiendo un espacio. Pero alguien se apareció, dice la parábola, y abogó por ella y dijo, déjala todavía todo este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien, si no, la cortarás después. ¿Quién usted cree que era ese que quiere cavar alrededor de nuestras raíces y abonarnos? Un Señor Jesús que está pendiente de nosotros. Un Señor que es un buen agricultor, que no pierde una planta, porque Él es el abogado nuestro. No pierde un caso. Y que desea que en su vida usted no sea cortado, sino que sea abonado por el Espíritu Santo de Dios. Y que usted pueda producir
a 100% del fruto que Dios ha dispuesto para su vida. Porque cada uno de nosotros tiene un fruto que dar y debemos estar conscientes de que ese es el objetivo de nuestra vida. No llevar una vida cristiana de apariencias nada más, sino una vida cristiana fructífera para usted, para sus hijos, para su familia, para la iglesia, para su país. Incluya este país en sus oraciones, porque lo que viene el próximo año necesitamos toda la ayuda de Dios. Así es que no podemos estar tan cómodos en casa. Tenemos que volver a salir, tenemos que volver a actuar, tenemos que crecer en la oración, tenemos que crecer como cristianos, tenemos que crecer en sabiduría. Ahí está la escuela bíblica, gratuita. Tenemos que crecer en el amor a nuestro prójimo, pero para poder ayudar a otros, primero tenemos que crecer. Usted sabe que cuando usted va en un avión y hay una instrucción en el viaje, las azafatas dicen, si hay problema y tal y caen las mascarillas, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Primero tú te pones tu mascarilla para luego ayudar al otro. Porque si tú pasas a ayudar al otro y no te pones la mascarilla, los dos van a perecer. Asimismo, nosotros tenemos que primero crecer, levantarnos, crecer en conocimiento, crecer en la oración y luego ver cómo podemos ayudar y llevar el evangelio, que es la gran comisión, es lo que nos han comisionado a nosotros como cristianos. Ir por el mundo, enseñar, imponer las manos, compartir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso es una vida cristiana fértil. No podemos quedarnos en la esterilidad espiritual. Tenemos que dar el salto. Somos una iglesia con secuelas de una pandemia que hay que recuperar, que hay que levantar. Esta es la iglesia y el templo del Señor. No es de cualquiera, no es cualquier institución. Es la institución del que todo lo puede, del que todo lo sabe y del que hizo todo lo que existe para Él y por Él. Y nosotros tenemos el privilegio, se nos ha asignado el privilegio de poder contribuir con esto. No perdamos esta oportunidad tan preciosa. ¿Por dónde voy? En Juan 15:5, el Señor nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así es que una de las cosas, y cada uno se esfuerza en seguir adelante, pero si usted se encuentra con un tropiezo en esa necesidad que usted está llevando en este momento, esa carga que usted está llevando, la Biblia es muy clara que usted debe hacer. Déjele la carga al Señor y espere en Él. Esto de la esterilidad, hay algunos autores que dicen que después del primer fracaso de embarazo, entran emocionalmente las parejas en una intensidad crítica de ansiedad, que también es un factor contribuyente a que no se dé un segundo embarazo. Por eso, si aquí hay una persona que está viviendo o experimentando un caso de esterilidad, con lo que yo he revisado que está en la palabra, mi consejo es, entrégueselo al Señor. Preocúpese más por su esterilidad espiritual que por su esterilidad biológica. ¿Se acuerdan cuando había un paralítico y lo bajaron del techo y luego se lo pusieron al Señor y el Señor le dijo, hoy la salvación ha llegado a tu casa, ¿verdad? Y la gente se rió. ¿Quién se rió? Aquellos que no sabían
a quién tenían delante. Pero el Señor, que todo lo sabe, le dijo: bueno, ya que no creen que yo puedo salvar, te digo a ti, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué nos está diciendo eso? Para Dios, la salvación, tu fructificación espiritual está por encima del fruto que puedas dar biológicamente. Entonces, si esa es la intención de Dios, por ahí tenemos que ir. No vamos a hacerle la contraria a los deseos de Dios. Y que la fertilidad venga después. Si ustedes ven estas 5 parejas que nosotros hoy revisamos, Abraham, Sara, Rebeca, ¿okay? Muchas de ellas pasaron años, vivían angustiadas estas mujeres. Seguramente no depositaron su carga en el Señor, pero después vino el milagro. Espere su milagro. Usted no se quede esperando que sea usted que lo va a conseguir. Encamínese a Dios diariamente, que Él es todopoderoso y Él sabrá el momento preciso. Él sabe perfectamente y mejor que usted de qué usted tiene necesidad. No sé por qué yo le estoy hablando a esta gente y he descuidado un poquito a la gente de acá. Bueno, en el futuro, si me dan oportunidad, lo haré mejor. Pero yo tenía una lista. Ahora sí, la lista de cosas que me parece que son interesantes. Y debo decirles que Dios es bueno en gran manera. Dios tiene el tiempo en sus manos y nos concede el tiempo que usted necesite para que pueda ser una higuera que da frutos. El higo en Israel no solamente tenía importancia como un alimento, la planta simbólicamente representa integridad, honestidad y tenía un valor moral. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros fructifiquemos, no solamente en bienes materiales o en tener hijos, sino que crezcamos llenos del Espíritu Santo, con integridad, con moralidad, con autenticidad en cada cosa que hacemos. Que nos podamos autoanalizar y decir: Señor, ¿qué está en malo en mí? ¿Qué está mal en mí? Quítalo, arráncalo. Porque yo deseo estar en el centro de tu voluntad. Crecer en el fruto de la fe. La fe es un don. La fe es un don, pero requiere de un poquito de nuestro esfuerzo. Esta mañanita usted abre, en 15 minutos lee y puede darle un repaso al significado de un salmo, de un proverbio, de un versículo bíblico. Usted va a ser bendecido. No pierda esa oportunidad. Crecer en oración no tiene que ser 3 horas de oración. En 5 minutos usted se comunica con Dios. Separe su casa como tierra santa para que el Señor tenga su presencia en su hogar. Para que Él no le cueste llegar a su casa, sentarse con usted y compartir la palabra. Y si usted lo puede hacer con su pareja, con sus hijos, donde más de unos se reúnen en su nombre, pues Él va a estar ahí. Y su tierra va a ser santificada, separada para el Señor. Su casa no tiene que ser un palacio, sea su casa, es morada del Señor. También crecer en intimidad con Dios. Y crecer en intimidad con Dios, algunas personas lo interpretan como llamarlo papito. Esa no es la intimidad con Dios. Intimidarse con Dios es desnudarse ante Dios, mostrarse tal como uno es. Intimidar con Dios es confiadamente decirle: Señor, cámbiame. Sé que esto está mal en mi vida.
ayúdame porque solo no puedo. Eso es intimidar con Dios. Poder decirle dónde estamos cojeando. Poder aceptar que necesitamos su ayuda para poder salir de eso. Eso es integridad ante Dios. Eso es llevar una vida real cristiana, no de apariencia. No podemos, estamos en tiempos duros, y necesitamos fortalecernos. Ganar almas para el Señor, ¿sí? Porque es la gran comisión, como dije. Y también hay un versículo bíblico que a mí siempre me ha impresionado, que dice que el que da al pobre, a Dios presta. O sea que si usted da al pobre, Dios es deudor suyo. El que todo lo posee, todo es de Él. Sin embargo, con el pobre, Él tiene especial interés, un interés tan grande que se hace deudor de un simple humano. ¿Ha entendido esa dimensión de lo que la palabra de Dios nos dice? Separe un poquito para dar al pobre, para dar a la iglesia, para dar al necesitado. Si no lo hemos hecho, comencemos a hacerlo. Vamos a ser grandemente bendecidos. Y lo que usted guarda, úselo para el crecimiento de su familia, de su casa, de su iglesia y de su país. Pero úselo. No nos llevamos nada, hermano. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos nos iremos. Bueno, alguien dijo que lo único que nos llevamos son, si le hemos compartido la palabra a nuestros hijos, se convierten y van con nosotros, ¿verdad? Y en eso sí debemos invertir también. Así es que tenemos mucha cosa que hacer, que reflexionar y pensar para llevar una vida fructífera. Y en este momento yo quisiera pedirle a aquellas personas que tienen algún problema que consideran de esterilidad, ya sea biológica, que no pueden tener hijos, o de esterilidad espiritual, o en cualquiera de los campos. Si usted quiere en esta mañana dar un paso de fe y venir aquí al altar para que podamos orar por esta situación, puedan hacerlo. Siempre es bueno poder compartir en congregación nuestra necesidad y aprovechar la presencia de Dios en este lugar para que Él haga por nosotros.